trabajo que se... Esto es Entre Libros y yo estaba acá conversando con Lady Loaiza, bueno, estaba loreando, en realidad creo que sería el verbo más adecuado en este caso. Ella además me trajo, así como Victoria Mayorga me obsequió este libro también de La Astor Editores, ¿no? De José Miguel Herboso, Las Ilusiones, que voy a leer con gusto, por supuesto. Bueno, Lady Loaiza trajo también un libro anterior suyo, porque vamos a hablar aquí de esta novela llamada Cuerpo de Agua, pero trajo también un poemario suyo llamado Afrodita en invierno. Muchas gracias por eso. Pues entonces me dice Lady, bueno, este es mi sexto libro y no solamente es mi primera novela y no solamente esto, sino que es una trilogía, me dice. Ha publicado la primera que se ha presentado hace poquito, pero me dice, es una trilogía. Y entonces yo, ¿cómo es esto? Porque además, como lo comentaba yo al inicio del programa, que el género es policial. Es un género infrecuente, es lo que dice la nota, yo tiendo a creer que es verdad, infrecuente para las escritoras. Sí. Sí, César, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si es coincidencia que esta oportunidad hemos sido puras mujeres invitadas. No sé si fue tu idea además, pero creo que es muy interesante eso. Oh, sí, pero bueno, es que en la literatura fascinante que se hace, tú sabes que hay más, las cosas son raras porque lo que hay más en el mundo son lectoras, más que lectores. Sí. Y sin embargo, se habla más de escritores que de escritoras, que me parece que es un ángulo, es algo como para pensarlo, ¿no crees? Claro que sí, la narrativa, a pesar de que ha crecido mucho en escritoras mujeres, todavía eso no se visibiliza, ¿no? Claro. Y es importante que haya en estos espacios, yo creo, y además que en la Feria del Libro se ve mucha presencia femenina hoy en día, sí. Y lo importante es que eso está creciendo además, ¿no? Y es una corriente bastante interesante porque hay nuevas voces, tanto en poesía como en narrativa, y yo creo que lo que falta más son medios culturales, ¿no? Imagínate que en Perú tenemos pocos todavía espacios, esto es uno de los brillantes espacios que hay, pero en Argentina tenemos 9 canales culturales, ¿no? Entonces, hay un tema que va a ir creciendo sin duda. Además, Lady me estaba contando también en la pausa, pues, que ella organiza hace un par de años una feria de libro en Ica, que es la Feria Abraham Valdelomar, con mucho éxito, ¿no? Yo le digo, siempre le pregunto a las personas que organizan eventos culturales, bueno, ¿qué tal? ¿Hay demanda? Porque hay esta idea, ¿no? De que esto pues es algo, no sé, ¿no? Es una cosa medio superficial que por ahí hacemos, pues pero siempre... las estadísticas se dicen, no, que en el Perú no se lee mucho, pero creo que es al revés, en realidad. Hay mucha hambre de cultura. ¿No? Y en el sur más hay una creciente movida cultural, hay voces poéticas, narrativas que están creciendo. Y además la gente sí compra libros, ¿no? Lo que falta es difundir un poco, pero ahí está la lucha también de los escritores, que además somos en cierta medida gestores culturales. Por supuesto que sí. ¿Y qué cosa crees que deberían hacer los? Porque hay escritores que dicen, hay gente que dice, bueno, estamos en otros tiempos, ahora el lapso de atención de las personas es más breve, tenemos nuestra competencia de los escritores es con Netflix, entonces tenemos que escribir cosas que sean más breves y que sean más intensas y ta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves así también? Yo creo que, bueno, cada uno tiene un estilo propio, va trabajando su literatura de acuerdo al ritmo y al estilo que cada uno tiene, y además cómo se siente, ¿no? con lo que escribe, ¿no? Pero sí hay un tema de inmediatez de la información, de rapidez de la información, están los Twitter, ¿no? Que han facilitado mucho las cosas, pero creo que hay público para todo, ¿no? Yo también creo, pero una cosa que me parece a mí, alguien de repente podrá decirme si es cierto o no, es que los libros que se publican en los últimos años, digamos, uno compara con los libros que se publicaban antes, me parece que tienden a ser más breves ahora. Sí, además de la temática, ¿no? A mí me preguntaban en la mañana también en una entrevista eso, porque mis referentes más son del pasado que del presente, ¿no? Tenemos a Manuel Escorza, Ciro Alegría, Arguedas, si hablamos de internacionales, Raymond Chandler. Entonces, ese tipo de historias un poco más sociales, un poco más profundas. No hago autoficción, para empezar, porque quizás es tampoco lo que a mí no me resulta tan interesante, sino más bien ahondar en ese Perú profundo, en ese lugar como La Habana, que es un lugar mítico en el que estuve el año pasado, y en el que uno puede experimentar cosas un poco más profundas a nivel social que pueden calar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Hechos como la corrupción y desentrañar esos hilos que son poco tocados en literatura, ¿no? Y eso es el tema de este libro llamado Cuerpo de Agua, que además yo decía que muy bonita la edición, en fin, en la presentación, Estruendomudo ha editado esta primera novela de Lady Loaiza Mendoza, que comienza con un homicidio entre una acequia y una plaza pública en el campo, donde yace en el suelo un líder comunal. Vamos a irnos a una pausa, te pediré que te quedes un ratito también con nosotros para el otro bloque, Lady. Claro. Voy a permitirme presentarles a ustedes a Lady a través de la solapa de su libro. Pues dice así: Ica, Perú, 1985. Lady Loaiza Mendoza ha publicado libros de poesía y narrativa. Destacan Placeres y Delirios, poesía; Árbol Desnudo, poesía; Afrodita en Invierno, poesía; y El Origen del Miedo, cuentos.
Con Cuerpo de Agua inicia la primera parte de su saga novelística. Figura en la antología Por 8 Centurias, publicada en Salamanca, España. Libros suyos se han presentado en la FIL de Guadalajara en México, Colombia, Panamá y Cuba. Gestora cultural y organizadora de la Feria del Libro Abraham Valdelomar de Ica, licenciada en Ciencias de la Comunicación con un máster en Dirección de Comunicación Corporativa en la Universidad de Barcelona. Comparte sus labores profesionales con lo que considera la esencia de su vida, la escritura. Y además nos deja por ahí un enlace a su página web que de repente por ahí alguien puede chequearla, por supuesto, ladyloaiza.info. Lady, las dos con Y. O también escrito a ciegas, llm.wordpress.com. Bonita la edición. Vamos a hacer una pausa. Si tengo bien entendido, me dice aquí Kimberly que lo tengo bien entendido, que nos vamos a una pausa, va a tener que ser así. Y vamos a seguir conversando con Lady Loaiza, que ha publicado este libro intrigante, y va a estar un poquito más adelante con nosotros Karen Luis de Alea, que como decía yo, ha publicado este libro de relatos llamado Compórtense como señoritas, que está muy lindo. Estábamos desde la parte anterior del programa conversando con Lady Loaiza acerca de esta novela suya llamada Cuerpo de Agua, y bueno, en la pausa conversamos un poco también acerca de la creación. Me ha parecido fascinante, pues, porque hay aquí una persona que tiene muy claras las cosas, ¿no? Voy a pedirte que nuevamente conversamos un poquito acerca de eso, Lady, porque me decías tú que, para comenzar, que tenías claro el personaje. No, vayamos en orden. Primero, tú has trabajado, o sea, de cerca has visto cosas que tienen que ver con conflictos medioambientales, y parte de la lógica, parte de los temas en estos libros tiene que ver con eso, con la corrupción, que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales. Y entonces tú has trabajado en eso, has conocido de cerca casos, te has planteado en un momento un personaje y has dicho, voy a hacer una trilogía de novelas con distintos casos vistos por esta investigadora que estoy yo, o periodista, perdón, sí, que estoy yo inventándome, ¿no? Sí, claro, yo estuve en periodismo de investigación más o menos 10 años, trabajando en casos que tenían que ver con la corrupción, el destape de alcaldes, temas especulados, temas que están muy ligados a este tema de la investigación propiamente, ¿no? Ajá. Y eso me llevó a conocer mucha gente, a conocer muchos casos documentados en los que había mucha esencia de literatura porque había mucha historia que contar, claro, ¿no? Entonces, esta suerte de policial y narrativa me llevó a verlo como un guión cinematográfico, ¿no? En el que hay varias películas con personajes más o menos parecidos. Entonces, soy muy admiradora de Leonardo Padura, por ejemplo, ¿no? Que tiene este personaje como el conde, claro, que se inmiscuye. En la mañana conversaba con él, ahora que está en Perú, y realmente hay mucho que hacer en este tema, ¿no? De novela negra. Entonces, y aparte, pues trabajo en la Autoridad Nacional del Agua, ya promedio 7 años. He viajado mucho a Huancavelica, conozco de cerca el tema del conflicto social, el resentimiento de la gente y la ausencia de una política ambiental por mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo eso me lleva a crear estas 3 historias, esta es la primera, y poder también hacer crecer ese personaje como es Alma, que es el personaje central, que tiene pues una biografía propia, tiene características muy particulares y que va desentrañando casos en el devenir de su vida, ¿no? Y se encuentra con mucha muerte, con mucha sangre, con muchas cosas que además ya vas a conocer en la novela. ¿Cómo aparece ante un escritor o ante una escritora el personaje? O sea, uno va escribiendo el personaje, se va formando. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo te has encontrado con la voz de esta persona desde la cual estás narrando? ¿Cómo ha sido? Sí, en principio un poco complicado porque si bien es cierto, Alma tiene ciertas características de la periodista en la que me inspiré para hacerlo en algún momento, pero también tiene otras características que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que además lindan con los conflictos en los que se enfrenta muchas veces una mujer también, ¿no? Que desarrolla este tipo de ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿no? Para empezar, el hecho de ser mujer en el país también es complicado, ¿no? Entonces hay una suerte de conflicto también por ese lado. Hay una historia amorosa también en la novela, ¿no? Entonces hay una serie de características que además tienen que ver también con la profesionalización del crimen, ¿no? Como decía Raymond Chandler, él cita mucho que la novela negra pues tiene esa característica particular y esa carga psicológica en cada personaje, ¿no? Entonces, claro, la carga psicológica también es algo que se ha intentado marcar mucho en la novela. Y además la novela negra pues tiene una visión de la vida, uno diría, ¿no? O sea, hay una cosa fatalista un tanto en la novela negra, ¿no? ¿Compartes también esa impronta, esa manera de entender el mundo? ¿Dirías que Cuerpo de Agua es un libro fatalista en ese sentido también? Sí, hasta cierto punto sí, porque también hay reacciones un tanto inesperadas de algunos personajes, ¿no? En especial de las mujeres, ¿no? Y eso suele pasar mucho actualmente, ¿no?
Yo recuerdo mucho que en el penúltimo capítulo de la novela se me ocurrió una madrugada, ¿no? Yo estaba durmiendo muy tranquila y de pronto me levanté sudando porque Kiyari, que es una de las voces de la novela, una chica muy joven, me estaba hablando, ¿no? Entonces en ese rato lo único que hice agarrar la lata y empezar a escribir, porque ahí nacía pues ese capítulo, ¿no? Claro. Y fue un crimen el que ella cometió, ¿no? Entonces no sé de dónde vino tampoco, pero ahí estaba, ¿no? Y son esas voces las que hablan, ¿no? Ahora, la novela no está en primera persona en todo el tiempo porque hay un juego de tiempos, ¿no? Hay dos escenarios, como es Huancavelica y Cuba, y los personajes van hablando en momentos, ¿no? Claro. También hay un omnipresente que narra Claro. desde arriba, ¿no? Hay libros que son un poco como un rompecabezas, ¿no? Las estructuras pues son tantas y tantas, los libros son tantos y tantos. ¿Cómo hiciste tú para armar la estructura, como se dice, para no perderte en ella? ¿Cómo hiciste para armar el libro? Bueno, tuvo un proceso de maquetación al principio, ¿no? El hecho de ver la estructura desde afuera y empezar a ordenar cómo iban a ser las cosas. Ajá. Sí, en un principio lo vi como un rompecabezas porque tenía eso de no empezar ordenadamente, ¿no? No sé Claro. si Rayuela, por ejemplo, es un caso. Claro, el libro no es pues como el gran maestro de Rayuela, pero sin embargo he intentado sentirme bien con el libro y eso implicaba el jugar con los tiempos. O sea, Claro. que es algo que me gusta mucho. Ver un libro como una película, ¿no? Claro. Al final yo he visto el libro como si ese en algún momento fuera a llevarse al cine, que es uno de mis más grandes sueños además. Ah, su madre, ya estamos hablando de otra cosa ya. Algún día, algún día. Bueno, pero podría suceder perfectamente, ¿no? Y porque además, como decías tú, o sea, tienes la idea del personaje, tienes la idea también para los siguientes 2 libros que saldrán publicados dentro de poco. Sí. Entonces, tremendo trabajo el que has tenido En ICA por hemos hecho delante. te cuento muy chiquito, una obra teatral del Día de la Mujer hecha por mujeres. Ahí tuve la oportunidad de producirla y armar un guión poético con voces como las de Magda Portal, Martín Adán, César Vallejo, y tratamos de hacer algo un poco más masivo. Y no pensamos que iban a ir 20 personas, te juro, pero fueron 400. Y fue una alegría muy grande que en el sur esté surgiendo este tema cultural. Y yo creo que sí se puede, ¿no? Hacer Claro. un poco llegar a la literatura, no solo desde los libros, sino también desde otros aspectos, ¿no? Felicitaciones por eso y un abrazo enorme para las personas, para nuestros oyentes que están escuchándonos desde ICA. Va a ser para nosotros, por supuesto, un gusto estar haciendo un programa desde allá, desde la próxima edición de la Feria Abraham Valdelomar. Por supuesto, estás invitadísima a participar además. Claro que sí, porque nos parece muy importante realmente hacer promoción de la cultura, aunque suene un poco raro o un poco fuera de los tiempos, no sé, pero es verdad que si la cultura no es promocionada y comenzamos a dejar de hacerle asco además a la palabra cultura, pero si es promocionada, lo que estamos haciendo en términos más acordes a los tiempos, digamos, es crear mercados. O sea, es imposible que las personas consuman productos que no conocen. Entonces tenemos que acercar los productos para que la gente se dé cuenta de que la vida puede ser más feliz y más agradable si es que consumimos productos culturales como, por ejemplo, los libros. ¿No crees? Así es, por supuesto, y en ICA hay una gran movida y eso es también algo que tiene que nacer de las autoridades propiamente, ¿no? Así nuestro saludo acá a la alcaldesa ICA, que también está escuchando el programa. Ah, bueno, pues también hasta allá. Un saludo a nuestros amigos de ICA. Saludos desde Iquitos. Nos están viendo también aquí Aníbal Torres, que nos está escuchando. Saludos, en fin, a todas las personas que nos están escuchando y a las que no nos están escuchando también saludos, por supuesto, porque vamos a discriminar. Bueno, Lady, muchas gracias por haber estado aquí. Pueden ustedes conseguir a través de Estruendo Mudo este libro llamado Cuerpo de Agua. ¿Cuál es la promesa que le haces al lector? Todo libro es una promesa. ¿Qué le prometes al lector de este libro? Bueno, que va a sudar un poco, se va a estremecer tal vez, Ya. no sé, y que me cuenten qué les pareció. Excelente. El libro va a estar el 23 de agosto en ICA, Ajá. vamos a presentar a las 7 en el auditorio Raúl Porras de la Universidad, y el 12 de octubre en la FIL de Trujillo vamos a estar también presentando el libro, y está en las librerías. Felicitaciones pues por eso, y que salgan pues pronto las otras entregas y que cultive lectores este libro y este personaje que has inventado tú. Hay tanta chamba detrás de hacer un libro, caray. Todos mis respetos a las personas que llegan a acabar un libro y a publicarlo. Y en este país, todos mis respetos para ellos. Muchas Lady, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.